Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes, cuando son las 6:30 en punto, ¿no es así, Carmen? ¿Las 7? No, las 7 en punto. 7:00. Continuamos con la intrépida programación de La Carpa de la Palabra. Esta es la sección dedicada a los primeros lectores, tanto más pequeños y pequeñas como, en este caso, lo que ahora se ha dado en llamar Young Adult o lectores pues adolescentes, y tenemos la suerte, el honor, el privilegio de contar con Daniel Hernández Chambers, que es un autor de tomo y lomo, tanto de infantil como de juvenil, con 54 libros a sus espaldas, también ferroviario de profesión. Me gustaría hablar contigo, para que luego no se me olvide, de la relación entre trenes, escritura y lectura, si es que te da tiempo a escribir y a leer algo en tu trabajo habitual, pero hemos venido sobre todo a hablar de su libro, o al menos de uno de sus últimos libros, que es también premio EDB. Se trata de Reyes de la Montaña y, bueno, lo presentará su autor, pero yo lo hablaba un poco con él antes, he tenido la suerte de disfrutar de su lectura. Es un libro que engancha, es un libro que tiene, bueno, pues todas las características del género, ¿no? Lo que le pedimos a un libro de Young Adults, pero con un fondo, yo diría que muy sólido, y un tema muy de actualidad, como es el fin del mundo. ¿Qué haríamos como adolescentes si de repente descubrimos que después de una excursión, cuando volvemos o queremos volver a la realidad, después de una excursión en la que nos han quitado durante varios días los teléfonos móviles para que hablemos entre nosotros, para que nos relacionemos, para que entendamos otra manera de vivir, cuando intentamos volver a la realidad, a la sociedad, esa sociedad ha desaparecido porque una pandemia ha borrado todo del mapa? Este es el apasionante punto de partida de una novela trepidante que no te permite abandonar su lectura hasta que la has acabado, y la suerte que tenemos los lectores es que es cortita y nos la podemos trosquilar en una noche antes de que las pocas horas de sueño hagan mella en nosotros al día siguiente. Muchísimas gracias, Daniel Hernández Chambers, por acompañarnos. Es que estamos ahí con el Chambers. Y bienvenido a esta, tu primera Semana Negra de Gijón. Eso es, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Como dices, es la primera vez que participo en la Semana Negra, que me hacía mucha ilusión. Y nada, aquí estoy para charlar contigo de todo lo que haga falta sobre este libro, sobre todo lo que tú quieras. Como comentabas, sí, el tema de esta novela en concreto podríamos decir que es el fin del mundo, pero surge realmente de una anécdota real, que no es realmente la pandemia que hemos sufrido todos, no tiene nada que ver con el COVID, aunque hay una pandemia en la novela, pero la primera versión la escribía ya por 2018, es decir, antes de que conociéramos ese maldito virus, y surge, como digo, de una anécdota real, que es de un grupo de chavales, un grupo de Boy Scouts que se fueron a los Pirineos de acampada, pero quiso la casualidad que se fueran a mitad de julio de 1936, que todos sabemos qué ocurrió entonces. Entonces no sucedió una pandemia, sino una guerra civil, y este grupo de chavales no pudo regresar a sus casas, eran aragoneses, no pudo regresar a sus casas en prácticamente un año. Estuvieron dando tumbos de un lugar a otro hasta que por fin pudieron volver con sus familias. Entonces, cuando me enteré de esa historia, pensé en contar algo parecido, pero evidentemente eso ya había ocurrido. Entonces decidí cambiar la guerra civil por una pandemia, y se me ocurrió una pandemia que en la novela es mucho más virulenta, mucho más fatal que la que sufrimos nosotros, que el COVID. Como tú has explicado muy bien, lo que se cuenta en el primer capítulo del libro, ellos, después de esa acampada en la montaña,
se dan cuenta de que no pueden regresar porque la civilización tal y como la conocemos ha desaparecido. Ese virus ha acabado con la civilización. Entonces ellos se ven aislados. Además, a eso añadimos que son chavales, digamos, entre comillas, especiales porque están internados en un correccional de menores y uno de sus monitores se los ha llevado a esa acampada, que es una experiencia de convivencia para crear lazos de amor entre ellos, o sea, lazos de amistad, una red, digamos, entre ellos, porque son gente que viene de familias desarraigadas, desestructuradas, y este monitor considera que lo importante es crear esos lazos. Pero cuando van a regresar se dan cuenta de que no hay sitio a donde regresar, no hay un lugar. Entonces tienen que tomar la decisión de o arriesgarse y bajar de la montaña o quedarse y convertirse en reyes de esa montaña, en reyes de un lugar, de un reino que está en ruinas, a fin de cuentas. En mi caso, al menos al leerlo, no porque se parezca en estilo ni nada, pero no he podido dejar de recordar uno de los clásicos juveniles que por lo menos a mí me marcó mucho, y es que yo creo que Reyes de la Montaña, al igual que hace El Señor de las Moscas, nos plantea un fresco de la sociedad humana, pero no a través de niños, sino en este caso a través de adolescentes. ¿En qué te has basado? Porque a mí llama la atención, dentro de que es verdad que son chavales que vienen de un centro de menores, de haberla liada o parda cada uno de su manera, pero sí que llama la atención que no has hecho algo homogéneo. No sé si te has documentado algo sobre los centros de menores, si son más homogéneos de lo que aparecen en la novela, si pretendes retratar a la sociedad en su conjunto a través de chavales tan jóvenes. ¿Cómo seleccionaste ese grupo y qué pretendías contarnos con él? Bueno, por un lado, sí, evidentemente partí de El Señor de las Moscas porque es una de esas novelas que tengo como referencia, es una de esas novelas que como escritor me hubiera gustado escribirla a mí, ¿no? Hay veces que, o sea, yo ya leo como escritor. Entonces muchas veces encuentro una novela que digo, ojalá hubiera sido yo capaz de escribir esto, o a veces es simplemente un párrafo o un capítulo, digo, ojalá tuviera yo la calidad suficiente para escribir algo así. El Señor de las Moscas es una de esas pocas novelas que tengo como referencia. En cuanto a los personajes que aparecen en la novela, esa pequeña sociedad que crean entre ellos y como dices tú, claro, yo quería que fueran muy diferentes. La mayoría de mis obras anteriores hay un personaje protagonista o dos o a lo sumo tres. En esta son 10. Es un grupo de 10, que son 6 chicos y 4 chicas, todos muy diferentes entre sí y consideraba que eso era básico para la novela. Que quería que cada uno se notase desde el primer momento las diferencias que hay entre ellos y luego cómo van creando sus grupos, que es algo que queramos o no sucede en la vida real. La sociedad es un colectivo, pero está hecho de muchos pequeños colectivos. Entonces, siempre en cualquier pandilla que conozcamos, siempre hay pequeños subgrupos. Entonces, eso en cuanto ellos se ven aislados, tienen que empezar a tomar decisiones. Ellos se ven de pronto abocados a una madurez que no esperaban. A fin de cuentas son rebeldes. Estos pequeños delincuentes, por así llamarlos, esa inclinación hacia la delincuencia, cada uno ha cometido un delito diferente, es su forma de rebelarse contra una sociedad que a su juicio no les ha tratado bien. Entonces, ellos se rebelan, pero cada uno a su manera. Entonces, yo quería reflejar eso, quería reflejar que a fin de cuentas cualquier sociedad, cualquier pequeña comunidad está hecha de seres completamente diferentes entre sí, ¿no? De cómo se adaptan unos a otros o cómo no consiguen adaptarse en muchas ocasiones. Entonces, es esa rebeldía lo que yo pretendía contar, esa intención que tienen ellos, por un lado, de crear una sociedad cuando son, digamos, especímenes que han sido expulsados de la sociedad. Como escritor, es que bueno, uno queda con ganas también, pero no quiero hacer spoiler de tu novela porque de verdad hoy veo a muchos young adults aquí entre el público a los que animo a leer esta novela con ganas, ¿no? Hombre, la cresta de la ola. No lo he visto yo más guapo y dinámico en tiempo. Os animo a leerla y no quiero, pues bueno, hacer excesivo spoiler, pero sí me gustaría preguntarte si de alguna manera, bueno, primero si piensas mucho en a quién te diriges cuando escribes, si hay mucha diferencia cuando escribes esta novela infantil,
género negro o si tu trabajo como escritor es parecido, si te diriges a personas siempre, si hay eso por ahí. Y por otro lado, ¿hasta qué punto pesa el qué? ¿Hasta qué punto pesa el consejo, lo moralizante, lo que hay detrás o puede haberlo en alguna escritura en tu novela y en general en tu escritura? Vale. Yo imagino que cada escritor que le hagas esa pregunta te contestará de una manera diferente. Yo siempre digo que no pienso en el posible lector al que va dirigido. ¿Por qué? Porque parto de la base de que quizá no tenga ningún lector. ¿Vale? Porque a mí me costó muchísimo publicar y me leía a mi madre porque es lo que hacen las madres, me leía a mi hermano mayor porque se sentía un poco responsable de haberme metido el gusanillo de la literatura, porque somos 3 hermanos, el de en medio no leía, el mayor leía un montón y a mí me cogió como conejillo de indias, que era el pequeño, y él me hizo lector y a partir de ahí escritor. Entonces, yo cuando empecé a escribir partía de la base de que quizá no conseguiría más lectores que esos 2, mi madre y mi hermano mayor. Entonces, no pienso en ningún lector, sinceramente. O sea, yo me considero sobre todo un escritor de literatura infantil y juvenil porque la mayoría de las obras que tengo entran dentro de esa etiqueta, que no me gusta nada, pero está ahí, no podemos luchar contra ella. Pero no pienso en lectores de una edad determinada. Yo pienso, sinceramente te lo digo, pienso en escribir novelas que a mí mismo me gustaría leer si no las hubiera escrito yo. Entonces, soy mi primer lector. Aparte de ser el escritor, soy mi primer lector. Como no soy un bicho excesivamente raro, algo raro tengo como todos, pero no excesivamente raro, si consigo que las historias que escribo me gusten a mí, ya doy por hecho que voy a encontrar lectores a los que también les guste. También parto de la base siempre de que voy a encontrar lectores a los que no les guste para nada lo que yo escribo, pero bueno, así son las cosas y no me duele, no me decepciona en ningún momento que encontrar lectores a los que no les ha gustado mi novela, porque hay muchos otros libros que pueden disfrutar. Y en cuanto a lo otro, a si escribo de manera diferente según qué tipo de historia estoy escribiendo, la verdad es que no, porque no entiendo de géneros, ni en la literatura ni en la vida en general. No, o sea, tengo una novela publicada ahora con RBA, que es la que me ha traído aquí principalmente, que es una novela englobada en eso del género negro, pero yo no pensé que estaba escribiendo género negro, porque dentro de esa novela de género negro hay mucho realismo, hay incluso fantasía, hay montones de géneros mezclados. Y en esta novela también, en esta novela es muy realista, pero también hay ciertos toques de fantasía. Entonces, yo en mis novelas siempre estoy mezclando géneros, porque no entiendo los límites entre los géneros. No entiendo los límites entre los géneros y creo que vivimos en un momento en el que lo que prima es la mezcla cultural y la mezcla de géneros, y creo que eso es lo positivo. Entonces, me sorprende mucho cuando compañeros escritores se autodefinen como soy un escritor de género, de este género en particular. Yo me gusta considerarme un contador de historias. A veces cuento historias realistas, a veces cuento historias de fantasía épica, a veces de terror, a veces de humor. Entonces me gusta considerarme un contador de historias, simplemente. Te has referido mucho al género, también a las edades. Sí que es verdad que estamos en un momento en el que nuestro trabajo artístico está mediado entre nosotros y sus receptores por el mercado, porque es la manera en la que de momento en nuestras sociedades se articula este tipo de llegada. Y sí es cierto, no lo sé si coincides conmigo o no, que las etiquetas de alguna manera facilitan la llegada de nuestra obra como objeto de consumo a los receptores. No sé si estarías de acuerdo o no. La literatura infantil y juvenil como etiqueta pesa. También otra gente utiliza literatura para todos los públicos, porque lo que no deja de ser cierto, por lo menos en mi caso, que he abandonado pues las espinillas hace un tiempo, es que leer novelas como esta te apetece, disfrutas y las volverías a leer 1000 veces, por lo menos en mi caso, ¿no? Al final es pues buscar el lector. Me pasa en esta carpa, pues por ejemplo, lo mismo con otras escritoras de género juvenil, como puede ser Iria y Selene, que estuvieron aquí el año pasado, que lo revientan entre las chavalas más jóvenes, pero que pues un señor cuarentañero agarra sus novelas y se lo pasa y se emociona genial. Bueno, no sé si esta reflexión te sugiere algo más para seguir ahondando antes de pasar al tren y a la literatura, que me apetece mucho. Bien, las etiquetas indudablemente no podemos
no podemos obviarlas, están ahí, todos etiquetamos a veces involuntariamente. Yo preferiría que no existieran, porque aunque tienen su parte positiva en algunos casos, en el caso concreto de la literatura infantil y juvenil veo más problemas que beneficios, pero muchas veces me quedo solo cuando hablo de esto con otros autores, ¿vale? Es una etiqueta que a fin de cuentas comercial. Vivimos en una sociedad muy enfocada a lo comercial y las etiquetas suelen tener ese objetivo. Yo creo que, de hecho, por ejemplo, gente de mi edad, que como me pasa como a ti, que ya hace mucho tiempo que dejé la infancia y la juventud atrás, hay gente de mi edad que me dice, ya no leo juvenil porque yo ya no soy joven. Y digo, igual eres un poco tonto, que es otra etiqueta a fin de cuentas. Pero quiero decir que debajo de esa etiqueta de infantil y juvenil se esconden algunas de las mejores obras literarias que jamás se han escrito. Tal cual. Y de hecho, muchos escritores, por ejemplo, del siglo XIX o de principios del XX o de cualquier época que queramos pensar, no escribían pensando en lectores jóvenes y hoy en día se encuentran sus novelas con la etiqueta juvenil. Por ejemplo, todos o la mayoría de nosotros empezamos a leer a Poe con 13, 14 o 12 o 15 años y él desde luego no escribía para chavales de esa edad. Con lo cual ahora lo etiquetamos como juvenil cuando en su momento para nada lo era. No, pero incluso si hablamos de el señor que da el nombre a los Nobel de literatura infantil y juvenil como Andersen, pues es que Andersen no se consideraba a sí mismo un autor para niños y niñas, ni pensaba que sus cuentos, la mayoría de ellos, ni siquiera pensaba que debieran de leerlos la gente tan joven, mucha de su producción, no toda. Pero vamos, cualquier cuento de Andersen realmente es, bueno, pues lo que tiene un buen cuento también, ¿no? Ese sabor a cuento popular que siempre encierra un consejo. Yo que sé, El guardián entre el centeno, pues no sé, volver a leeroslo otra vez. Y os volverá a hacer sentir cosas seguramente distintos a cuando lo leíste con 13 años. ¿No? Claro, ahí me recuerdas a algo que me has preguntado antes y me deja en el tintero sin contestar, lo del mensaje, si mandas un mensaje y tal. Por ejemplo, hablando de los cuentos de Andersen, luego están o la versión de los cuentos que hizo Angela Carter, ¿no? Con La cámara sangrienta, que al final cualquier lectura que hagas, depende del momento que la leas, vas a recibir un mensaje u otro. Yo con ese tema del mensaje que a mí me pone un poco los pelos de punta, porque siempre sale en las mesas redondas en festivales en los que participo, ¿qué mensaje estás enviando? Yo no envío mensajes, yo los mensajes por WhatsApp principalmente. A través de mis novelas, o sea, yo defiendo la literatura principalmente como fuente de diversión, ¿vale? Luego lo que pueda sacar cada lector del libro, genial. O sea, me pasó, por ejemplo, en un encuentro en un instituto en Fuenlabrada, me pasó que el profesor hizo la presentación de la novela y dijo, con esta novela Daniel ha querido contar, y contó una parrafada, prácticamente 10 minutos hablando, y termina diciendo, ¿verdad que sí, Daniel? Pues no. Pero si tú has visto eso en el libro, genial, porque el libro ya lo has convertido en tuyo. Cada lector convierte el libro en suyo y recibe los mensajes que a lo mejor estaba preparado para recibir, pero que quizá el escritor no había puesto ahí voluntariamente. Muchas veces encontramos mensajes en un texto literario que el autor no había pensado enviarnos. Hombre, puede ser la diferencia entre dar un meeting o escribir un libro. Quiero decir que obviamente la literatura no deja de ser una expresión artística. Sí que es cierto que en todo este tipo de foros siempre hay un fuerte debate, ¿no?, entre la diversión, la literatura y el arte como herramienta, justo estábamos hablándolo antes con Alicia Álvarez, de mejora o transformación social. Todo ese tipo de debates son indisolubles, ¿no?, a nuestro ser como artistas, y están ahí y cada uno lo vamos enfocando de una manera o de otra. Yo en mi caso, por polemizar en el mejor sentido de la palabra, sí diría que en todo caso, por ejemplo, la literatura de diversión, la de evasión, que no necesariamente son lo mismo, siempre acaban cumpliendo una función social y política, gracias o en contra de la opinión del escritor, porque yo no sé si coincidirás conmigo, al final el que siempre es soberano y soberana, si estamos hablando de una obra de arte, de literatura, es el lector, y da igual lo que uno quiera, porque lo va a interpretar lo que le dé la gana. Evidentemente, yo cuando hablaba del mensaje no me refiero a que no lo haya, sino que lo importante no ha de ser el mensaje. Luego el lector lo puede recibir, o pueden haber mensajes, como decía, que quizá el autor no haya puesto conscientemente en su obra, y el lector lo puede recibir igualmente. Pero lo que quiero darle es prioridad sobre todo al disfrute de la lectura, que el momento de la lectura sea un gozo,
no sea un aprendizaje. El aprendizaje puede llegar, siempre puede haber un más allá, pero una novela de ficción, que es a lo que yo me dedico, tiene que crear sobre todo entretenimiento, tiene que ser un disfrute el momento de la lectura. Luego, que haya cientos de mensajes, pues genial, pero lo prioritario no ha de ser el mensaje. Es decir, yo, como te decía, yo no escribo para enviar mensajes, porque hay otras formas de enviar mensajes. Yo escribo historias, intento hacerlas lo más interesantes posibles y espero y deseo que los lectores disfruten con ella. Luego, si encuentran algo que les viene bien para su vida, pues genial, pero no es mi intención. Oye, Daniel, y es que ha llegado un momento bello. O sea, yo no sé hasta qué punto, porque, bueno, tú y yo creo que, no sé si somos de la quinta, pero bueno, a lo mejor no estamos muy diferentes, no hay mucha diferencia de edad. Quizás en nuestra generación, nuestras generaciones, pesaba mucho más que ahora lo que uno es profesionalmente a la hora de definirse. Cuando alguien te pregunta, ¿tú qué eres? Bueno, pues yo soy ferroviario, yo soy... Quiero decir, esa manera, esa vinculación con el trabajo, que yo creo que ahora se está disolviendo más, al menos en el mundo en el que nosotros conocimos, era algo muy sólido. ¿Hasta qué punto te define a ti ser ferroviario? ¿Hasta qué punto? ¿O más escritor? ¿O la profesión no te define? Y luego, ¿cómo dialogan? Que yo qué sé, es que la gente que escribimos o leemos, una de las constantes es que nos encanta leer en tren, nos gusta viajar en tren mucho más que en cualquier otro medio de transporte, escribir en tren, por lo menos a mí. Yo uno de los momentos más felices de mi vida fue de La Habana a Holguín en Cuba, 15 horas en tren, y fue uno de los momentos más felices de mi vida, leyendo, escribiendo, haciendo lo que me dé la gana. ¿Cómo se relaciona eso? Y la pregunta anterior de ¿hasta qué punto te pesa lo que tú eres profesionalmente en el mundo del trabajo? ¿Eres más escritor, más ferroviario? ¿Cómo dialoga todo eso? Yo creo que para mí es evidente que soy más contador de historias o escritor, si quieres decirlo así, que ferroviario, porque llegué al mundo del ferrocarril casi por accidente. Antes trabajaba en la aviación, me pasé ahí, me faltan los barcos y los patinetes, pero yo creo que no me define lo de ser ferroviario. De hecho, ahora trabajo aunque estoy en el mundo del ferrocarril, trabajo en oficinas, o sea, hago un trabajo más administrativo. Antes era lo que se llama factor de circulación o más claramente jefe de estación. En las estaciones he escrito novelas enteras porque tenía mucha suerte, estaba en estaciones por las que pasaban pocos trenes y entonces tenía mucho tiempo para escribir. Luego pasé a ser maquinista, ahí ya estaba mal visto que parase el tren para escribir. Y ahora en las oficinas no tengo ni un segundo de respiro para escribir. Ahora es el momento de mi vida en el que menos estoy escribiendo. Pero creo que no me defino. O sea, de hecho, mira, ese tiempo en el que fui maquinista, compañeros maquinistas me decían, eres un maquinista que escribe. Y digo, no, soy un escritor que conduce trenes de vez en cuando. Yo me costó muchísimo considerarme escritor, hoy en día ya lo hago, mejor o peor, pero me considero escritor. Entonces yo creo que lo que me define o lo que me gustaría que me definiera es contar historias. Luego, ya te digo, por accidente llegué al mundo del ferrocarril, antes de eso, como digo, trabajé en el aeropuerto y creo sinceramente que podría realizar casi cualquier trabajo del mundo, casi cualquier oficio del mundo, pero no dejaría de ser escritor. ¿Y te ha tocado viajar mucho en tren, además de ser jefe de estación, o no? ¿Compartes esa pasión? ¿Cómo de bien se lee, cómo de bien se escribe en los distintos medios de transporte en los que has trabajado? Bueno, los aviones no los llevaba yo. Yo trabajaba en la aviación, pero desde tierra. El medio de transporte que más me gusta es el tren. El tren tiene aunque evidentemente ya no son los trenes a vapor, que son los que más me gustaban, ¿no? Por ese romanticismo que tenían. Pero me encanta viajar en tren siempre que puedo. Si me dan a elegir, viajo en tren en vez de en avión, aunque no porque me dé miedo volar ni nada de eso, sino porque me da mucho más placer viajar en tren y asomarme por la ventanilla y ver el paisaje y, como dices tú, leer o escribir en las horas que dura un trayecto, mientras que el avión es como, no sé, vas pensando en lo incómodo que estás porque hay poco espacio, en lo rápido que vas a llegar a tu destino, depende del viaje que estés haciendo, pero siempre me ha gustado mucho más el viajar en tren. Bueno, Daniel, estamos encarando la recta final. De aquí, quien le apetezca también,
puedes saltar al podcast Todo al Negro 2030, que empiezo a conducir también en 3 minutos. Entonces, en esos 3 minutos, si te apetece contarnos algo a modo de despedida, conclusión, colofón, con el agradecimiento en nombre de la Semana Negra de Gijón por tu presencia aquí y tu entretenida charla. Pues no, reiterar mi agradecimiento por la invitación. Como he dicho antes, es la primera vez que vengo aquí, ojalá no sea la última, porque es un placer. Hoy hemos tenido la mala suerte de la lluvia, pero aún así ha sido un placer estar aquí y charlar contigo. Casi sería mejor si alguien quiere hacer alguna pregunta, si quiere aprovechar a alguien para hacer una pregunta, para no soltar yo el típico rollo de escritor de compraos mi libro y disfrutar de la lectura. O sea que si alguien quiere levantar la mano y preguntar cualquier cosa. Que, por cierto, podéis comprar su libro aquí en la mesa y os lo puede dedicar. Él ha sido Daniel Hernández Chambers. Esto es La Semana Negra y sigue. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.